Hola, espero que estén muy bien y les voy a platicar de qué se trata este video. Este video consta de dos partes. Esta primera parte les voy a compartir una síntesis sobre algunas investigaciones teóricas que he hecho sobre la sombra, y esta síntesis es lo que más me ha resonado a mí y lo que también he experienciado en mí sobre mis propias sombras. Generalmente los procesos creadores que hago, ya sea con algunos personajes que tenga que hacer o que tenga que encontrarme en el proceso creativo, ya sea obras que escribo, tocan o me preguntan sobre mi propia existencia, sobre mi persona, sobre la forma en que voy viviendo. Y en este caso, pues no es un golpe que me desarme, es un abrazo que me hace preguntarme más profundamente sobre mis propias sombras. Y eso aunado a la teoría o lo que he investigado es lo que les voy a dar en este video. Les cuento rápidamente. Como algunos saben, estoy emprendiendo un proyecto que se llama The Chase. Es un proyecto escénico, es una obra de teatro. En este proyecto lo que yo quiero es que el público participe como creador de la obra. En este proceso, en este momento del proceso creativo de la obra, es la escritura, es la dramaturgia de la obra, sobre las sombras colectivas. Y lo que he estado haciendo en los últimos meses es investigar sobre este tema. Y he lanzado como invitaciones para que participen. Pero comenzando este ciclo 2017, tengo 2 meses y medio para que participen y para que construyamos la dramaturgia, que en realidad el contenido de la obra de teatro, del texto de la obra, me gustaría que lo hiciera el público y yo nada más ser una tejedora del contenido que me envíen sobre el tema de las sombras colectivas. Y esta primera parte nada más les voy a platicar de manera concreta algunas cuestiones teóricas sobre la sombra que más me han resonado a mí. Las sombras es esa parte de nosotros mismos que no queremos ver, que rechazamos, que negamos, que ocultamos. Por eso se les llaman las sombras, porque están en la oscuridad, porque no se ven. Esas partes pueden ser desde habilidades, emociones, deseos, creencias, que quedan en nuestro lado oscuro, las cuales al final son potencia, porque al verlas les damos valor y entonces nos ayudan a vivir mejor, con mayor plenitud, y nos construyen como personas mucho más congruentes, mucho más integradas. Porque al identificar todo aquello que ocultamos de nosotros, que nos da temor a aceptar, o que nos han dicho que esas emociones que tenemos o estas habilidades que tenemos no son buenas, hay que quitarlas, o son insignificantes, entonces las escondemos. Pero cuando le damos luz a todo eso, entonces se convierten en potencias al responsabilizarnos de eso. Okay, pueden ser emociones negativas, por llamarle de algún modo, o positivas, no importa, pero a la hora de darle luz a eso, se pueden potencializar porque son poderes que tenemos. Porque al saber manejar las sombras, entonces nos vemos a nosotros de una manera más tridimensional, desde todas las dimensiones que ustedes quieran. Entre más profundicemos en nosotros, las dimensiones son mucho más amplias. La conciencia comienza a votar por dimensiones que no tenemos, que no sabíamos que existíamos. Entonces, lo que hace ver las sombras es ampliar la conciencia, y al ampliar la conciencia ampliamos nuestra manera de vivir, porque nos volvemos seres más integrales, no tan desintegrados. Bien, entonces, de manera concreta, Carl Jung lo dice así: las sombras, o todos los aspectos ocultos o inconscientes del mundo, tanto positivos como negativos, que la persona conscientemente ha reprimido o nunca ha reconocido para sí. Esas son las sombras. Aquí lo que me llama la atención y lo que me gusta es que dice que es conscientemente. O sea, llega un momento donde uno decide: esto lo escondo, esto no es bueno, esto lo quito.
por las razones que sean. No hay que juzgarlas, simplemente así lo decidimos. Después las ocultamos tanto que llegan hasta las profundidades del océano interior. Y lo que hay que hacer es tener el valor de sumergirnos, ver hacia afuera para poder proyectar y vernos a nosotros, etc., ¿no? Y entonces poder verlas. Investigar sobre las sombras me ha llevado a varios lugares de conocimiento, muy interesantes y profundos, y inevitablemente confrontadores conmigo misma. Y uno de los hallazgos que más que un golpe que me haya desarmado, fue como un abrazo que me despojó la mirada, que me quitó velos, que me limpió la mirada hacia adentro, hacia afuera, que he aprendido que en este averiguar, que una de las maneras para ver lo que hay en la sombra es amarse a sí mismo. La práctica que favorece amarse a sí mismo es ser congruente. Es decir, el valor de amarse a sí mismo es muy parecido al valor de ver nuestras sombras. Ver nuestras sombras nos va a llevar a amarnos más. No amarnos más, amarnos a nosotros mismos. Y la práctica para amarnos a nosotros mismos es la congruencia. Bueno, yo ya sabía que había que trabajar la congruencia, porque eso me fortalecía y me liberaba y me daba la responsabilidad de mi propia persona, pero no relacionaba directamente que ser congruente es la primera práctica de amarse a sí mismo. Y ahora que esto ha llegado, pensé algo. Si yo me amo a mí, tendré el poder de amar al otro. Y no por consecuencia, sino por lógica. Porque si yo soy tú y si yo me amo a mí, te estaré amando a ti. No porque te ame a ti, sino porque me amo a mí y tú no estás separado de mí. Porque mi sombra la veo proyectada en ti y si yo tengo el valor de ver mi sombra, podré verte a ti a través de mí. Es un ir y venir cada vez más claro, cada vez más congruente, cada vez más genuino, otorgando la libertad y la potencia del ser tuyo, del ser tú-yo y del ser mío. Esto me parece hermosísimo, haberlo escrito de esta manera, porque trabajar la sombra también es un trabajo de amarse a uno mismo, de responsabilizarse de uno mismo. Y cuando uno trabajo es el gozo, el gozo de la práctica de amarse a sí mismo y de tener el valor de amarse a sí mismo y de darse el honor del amor propio. Cuando eso sucede, entonces tendré el poder de amar a otros. No porque ame al otro, sino porque ese poder de amarme a mí y de conocerme a mí, no hay otra manera de conocerme a mí si no es a través del otro. Y cuando yo me amo a mí, entonces puedo amar al otro, porque a través del otro es que yo puedo amarme a mí. Las sombras no son ni malas ni buenas. Cuando tenemos el valor de mirarlas, entonces les damos luz, les damos conciencia. Se convierten en responsabilidades que pueden ser potencias y libertades. Ahora, lo que me interesa aquí es indagar sobre las sombras colectivas, ir identificando cuáles son las sombras colectivas más dañinas, destructivas en estos tiempos actuales. Las sombras colectivas son esas partes humanas que ocultamos y que repetimos unos y otros a tal grado que se vuelven una gran sombra entre los humanos, en nuestras civilizaciones. Con respecto a esto, uno de los hallazgos que he comprendido es que las sombras no son las conductas, las sombras no son el acto, no son los sucesos, es que esos son las proyecciones de las sombras. La sombra, o la sombra colectiva, y la sombra también personal, es lo que oculta la proyección. No es el acto. No es el acto que creemos que causa sufrimiento. Esa es la proyección de la sombra.
La proyección de la sombra son las acciones, son los sucesos y son las conductas. La sombra no es el asesinato. Eso es un intento de matar a la sombra. La sombra es lo que intenta matar el asesino. La sombra es aquello que está queriendo exterminar el asesino. Esa es la sombra del asesino. Y lo que más he comprendido en esto de esta búsqueda de las sombras es que el asesino y el asesinado son proyecciones de pensamientos, posiblemente pensamientos de otros que no son ni el asesinado ni el asesino. Entonces, lo más potente, lo que más me resuena de esta síntesis o lo que me parece, lo que más me ha sorprendido, se los voy a decir como un ejemplo, que puede ser que sea uno de los temas que trabajemos para el contenido de la dramaturgia de esta obra. Por ejemplo, los genocidios son pensamientos colectivos donde el asesino como acto proyección y el asesinado también como un acto de proyección son sombras de otros que lo pensaron, deseando matar su propia sombra, sin realizar ellos directamente el acto. Esto último hasta ahora es la hipótesis como síntesis resolutiva de la obra de Chase. Y hasta aquí voy. Solo quería compartírselos y bueno, sigo buscando y sigo conociendo este gran tema y también explorándolo en mí. El tema es muy amplio, es profundo, es muy interesante y hay otras líneas, hay otros hallazgos. Estos son los hallazgos que me han parecido muy potentes y que me han sorprendido y que los he sentido también y que se los comparto, esta síntesis anterior. Les voy a poner un mapita de algunos autores, de algunos temas, de algunos conceptos que he encontrado en este averiguar. Se los voy a poner cerca de este video para que si ustedes quieren averiguar sobre los autores, estaría muy bueno para profundizar más y que tenga más sustento si es que ustedes quieren participar en esta creación de la dramaturgia. Bien, bueno, de manera concreta aquí los quiero invitar. Primero, a que tengan el valor de amarse a sí mismos. Eso es lo primero a lo que los quiero invitar porque creo que esa es una práctica que podría mejorar a la humanidad, a nuestras civilizaciones, no por amarnos, sino porque el camino del amor propio implica una gran responsabilidad e implica un gran valor. Implica honor, implica fortaleza, implica no hacerse pendejo. Entonces eso quiero invitar, esa es la primera invitación. Y la segunda invitación, esa se las paso en el siguiente video. Muchas gracias por escuchar esto.